que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. We're going to be reading in chapter 15 in which the Apostle Paul wrote a letter to the church of Corinthians. Del verso número 3 al verso número 8. Verse number 3 to verse 8 we're going to be reading. Vamos a esperar si usted que tiene su Biblia y lo está buscando lo encuentre We're going to wait for you that are looking for it in your Bible to find it para que lo lea juntamente con nosotros. so that you may read it with us. Hoy vamos a predicar un mensaje que ha sido titulado así, Today we're going to preach on a preaching, and the title is this, con signos de admiración. with exclamation marks. Porque yo vivo, Because I live, ustedes vivirán. you will live too. Y en un momento les vamos a explicar And in a moment we're going to explain que todo lo que hizo el Señor nuestro Salvador, that everything that the Lord Jesus Christ did, si Él no hubiese resucitado, if he had not been resurrected, absolutamente nada fuera bueno en este mundo. nothing would be good in this world. Amén. Dice así la palabra del Señor The Word of God says like en this, 1 los Corintios 15, in 1 Corinthians chapter 15, del verso 3 al verso número 8. verse 3 through 8. Estas son las palabras del apóstol Pablo que dicen: These are the words of the Apostle Paul that say, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verse 3 says, for what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, y que apareció a Cefas y después a los 12. and that he appeared to Cephas and then to the 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Verse 6 says, after that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Then he appeared to James, then to all the apostles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. And last of all, he appeared to me also as the one abnormally born. Digámosles todos al Señor en oración: Dios y Padre, Let us say to the Lord, Heavenly Father, en esta mañana te doy gracias. this morning we thank you. Gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho en favor nuestro, We thank you for everything you have done in our favor, en favor de la humanidad. in favor of humanity. Tu amor es para todo el mundo. Your love is for the entire world. Tu bondad y tu misericordia es para todos los seres humanos. Your abundance and mercy is for all mankind. Tú resucitaste, Señor, después de haber muerto. You resurrected after being dead, Y tu resurrección es nuestra esperanza. and your resurrection is our hope. Hoy te pedimos en esta mañana Today we ask you in this morning, que por la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, oh Dios, by the power and the glory of your Holy Spirit, nos God, des discernimiento, you can give us discernment, podamos recibir en nuestro corazón, that we can receive in our heart, y siendo interiorizada tu palabra en nuestra vida, and taking into our lives your word, de un fruto agradable para ti. that it can give a fruit that is pleasing to you. Te damos gracias porque tú nos has llamado We thank you because you have called us a conocer la verdad, to know the truth, a ser tuyos y tener vida eterna a tu lado. to be yours, and to have eternal life next to you. Oramos en esta mañana, Dios, We pray in this morning, oh God, que todos los que están aquí, que hoy nos visitan, that everybody that is here today and visits us, que no te conocen de manera personal, that they don't know you on a personal level, que no han tomado el compromiso de ser tuyos y vivir una vida de honra para ti, Señor. that they haven't taken it upon them to live a life that is according to your will, oh God, Que tú los ayudes, that you may help them, que nada les impida recibir tu amor y misericordia that nothing can stop them from receiving your love and your mercy, y las promesas de esperanza por tu rico amor. and the promises of your hope by your great love. Ayúdalos, Señor. Help them, God. Bendícelos, Dios. Bless them, O Por Lord. la grandeza del nombre de Jesucristo lo pedimos. By the greatness in the name of Jesus, we ask all of Y this. todos decimos amén. And all of us may be seated. Siéntense, por favor. And we say amen. Hoy dijimos que el título de esta predicación es Porque yo vivo, And we have said that the title of today is Because I Live, ustedes vivirán. you will also live.
Una cosa muy impresionante que debemos de entender de la palabra Something that we need to understand in the Word es que desde los primeros días en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, is that in the beginning of the ministry of our Savior Jesus Christ, Él anunciaba el contenido de lo que era su aparición en su ministerio. He announced why He appeared in His ministry. Él había venido para demostrar el amor de Dios a las personas. He had come to demonstrate the love and His love to mankind or to humanity. Él vino para obrar la misericordia de Dios. He came to work in the mercy of God. Y además de eso, Él vino para enseñar toda la verdad de Dios. And on top of that, He came to teach the entire truth of God. Y en esas enseñanzas que Él dio en su ministerio, And in those messages or teachings He gave during His ministry, no faltó en medio de su mensaje there wasn't something that missed in the middle or was missed in the middle of His messages. esta importantísima verdad. Was this important truth? Muchos de nosotros oímos en el mundo secular. We hear in the secular world, No importa si es un político, doesn't matter if they're a politician. no importa si es alguien de prestigio dentro de la sociedad. It doesn't matter if someone's high in society. No importa que sea un estudioso médico. It doesn't matter if they are a medic that's scholared. No importa si es el mejor cantante. It doesn't matter if they're the best singer. Se cree que cuando la persona muere, It's believed that when the person dies, todas sus obras terminaron. all of their works come to an end. Pero en este caso de la muerte de nuestro Señor, But in this case, in the death of our God, la Biblia nos dice que Él sacó de la muerte la vida. in Scripture it says that He took out of death, He brought out life. Lo que no pudo haber hecho nadie anteriormente, What nobody could have done beforehand, ni lo podrán hacer. and they won't be able to do it. Hoy nosotros, la iglesia del Señor, Today, the church of the Lord, tenemos una gran alegría. we have great joy. Y nuestra alegría no está basada solo en las emociones, And our joy isn't based on emotions, en los sentimientos o en los pensamientos. in our feelings or in our thoughts. Nuestra alegría tiene un fundamento verdadero, Our joy has a true foundation inmovible, that is not movable. que es obviamente That is obviously la verdad de la resurrección the truth of the resurrection de nuestro Señor y de nuestro Dios. of our God and our Savior. La Biblia declara fielmente el capítulo segundo o el capítulo 2 del Evangelio de Juan. The scripture says in John 2, En el verso número 13 en adelante hasta el verso 17, la Biblia nos explica a nosotros una gran verdad. in verse 13 through 17, the scripture tells us a great truth. Y solo les voy a parafrasear un poco de esto porque luego voy a ir al verso 18 al 22. I will paraphrase this because I'm going to go from verse 18 through 22. Y lo que estaba pasando obviamente del capítulo 2, el verso 13 al 17, era la purificación del templo. What was happening in the first portion was the purification of the temple. La Biblia dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, Scripture says that Passover was coming near, que el Señor había subido a Jerusalén that the Lord had gone up to Jerusalem, y halló en el templo obviamente que dentro del templo se había convertido en un mercado. and He had found that in the temple it had become a market. Había hombres ahí que hacían negocio, There were men there that did business. se beneficiaban ellos, They would benefit from it. vendían las cosas que no podían honrar a Dios porque tenían defectos. They would sell the things that couldn't bless the Lord because they had defects A los hombres para que ellos las ofrecieran a Dios. to men so that they can offer that to God. Y la Biblia dice que Jesús indignado los echó a todos fuera y rompió y volcó las mesas. And Scripture says that Jesus, in an angry fashion, kicked everyone out, basically. Y si nosotros llegamos hasta el verso número 17, And if we get to verse 17, la palabra de Dios obviamente nos enseña algo que debemos de poner atención. Scriptures shows us something that we need to pay attention to. Y lo que dice obviamente en esto, dice, entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Verse 17 says, His disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. O sea, el lugar donde se manifestaba Dios
the place that Jesus or the Lord manifested estaba siendo mal usado. was being put to use in a wrong Y way. esto fue lo que llevó al Señor a tener esa aptitud. And this took the Lord to take this attitude. Pero luego encontramos del verso 18 al verso número 22 And we notice that in verse 18 through que los 22, judíos que estaban allí comenzaron a pedirle al Señor una señal de estas cosas. the Jews that were there started to ask for signs and these things on behalf of God. Ahora entienda que él dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercado. Understand that he said, you have converted the house of my father into a market. Y ellos pedían señal de eso, And they asked for a sign de que él proclamaba ser el Hijo de Dios, that he would proclaim to be the Son of God, que Dios se había manifestado en carne, that God had been manifested in flesh, que el Espíritu Eterno era claramente visible en el cuerpo de Jesús. that the Spirit, the eternal Spirit was in flesh in Jesus. Y eso fue lo que los judíos entendieron, por eso dijeron, si tú dices estas cosas, And this is what the Jews understood. And they said, if you understand these ¿qué things, señal nos das tú a nosotros para poder entender o creer lo que tú estás diciendo? what sign do you give us so that we can believe and understand what you're saying? Por eso en el verso 19 declara la palabra de Dios That's why in verse 19 it says like this. que Jesús al responderles les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. In verse 19 it says, Jesus answered them, destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Esa iba a ser la muestra más grande del poder de nuestro Dios. That was going to be the greatest description or depiction of the power of our God. El que el Señor en la profecía haya dicho que iba a venir y que iba a nacer como un niño. That he, in prophecy, the Lord would come and be born as a child. Que iba a usar el vientre de una virgen. That he would use the womb of a virgin. Para que allí estuviera él en el tiempo de la gestación. So that he could be there through development. Y nacer como hombre entre los hombres. And be born as a man. Eso era un milagro absolutamente. This was a great miracle. El que él haya tenido un ministerio y haya muerto por la humanidad, eso es muy importante. That he had a ministry and had died for mankind. This is very important. Pero lo más importante de todo esto era, But the most important thing was this. obviamente en ese proceso era importante el nacer y el morir. That in this process it was important for him to die and to be born again. Pero nada de eso tendría valor o sustancia si él no hubiese resucitado. But none of this would have held any importance if he had not been resurrected. Por eso él proclamó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. And that's why he proclaimed, I will destroy this temple and in 3 days I will rebuild it. Y los judíos que oyeron esa palabra del Señor Jesús, And the Jews that heard this word, ellos dijeron, en 46 años fue construido este templo. they said in 46 years this temple was built. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. And you say that in 3 days you'll rebuild it? Pero gracias a Dios que el verso 21 testifica. But thank God that verse 21 testifies. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. But he spoke about the temple, which was his body. El cuerpo que iba a ser muerto obviamente por la crucifixión. The body that would come to death through crucifixion Iba a volver a tener vida. will once have life again. Volvería a la vida. He would come back to life. Y al tercer día el Señor nuestro Dios lo aseguraba que así sería. And on the third day, the Lord reassured it that it would be that way. Y eso obviamente está escrito. And it's written. Por eso dice el verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, It says, after he was raised from the dead in verse 22, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto. his disciples recalled what he had said. Y creyeron entonces a la escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. And then they believed in the scripture that Jesus had recited to them. Ahora nosotros tenemos que entender algo. Now we have to understand something. Que cuando leímos en primera los Corintios 15 y empezando en el verso número 3, When we read in 1 Corinthians 15 and started in verse 3, el que leyó junto conmigo pudo ver entendido esta gran verdad. the one that read with me could understand this great truth. Que el apóstol Pablo, That the Apostle Paul, uno que había sido llamado por el Señor, one that had been called on behalf of the Lord, uno que no había andado junto con Jesús en su ministerio aquí en la tierra, one that wasn't next to Jesus during his ministry here on earth, pero el Señor se había manifestado a él. but the Lord had been manifested to Por eso him. dice, porque primeramente os he enseñado
It says, for I have taught you lo que asimismo recibí. what I have also received. ¿Quién lo había enseñado a él? Who was it that taught him? ¿Quién le contó todo lo que había pasado? Who had told him everything that had taken La place? Biblia dice que el mismo Señor. Scripture says that the Lord Y él himself, mismo entonces testificó que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. and he declares that Christ died for our sins according to the scriptures. O sea, esa es la razón de su muerte. That this was the reason for his Por death. eso predicábamos la semana pasada That's why we preached last el week. capítulo 19 y el verso 30 del Evangelio de San Juan. John 19 verse 30 we read, Consumado es. it is consumed. Y decíamos en la prédica que esa palabra consumado, And we said that in the preaching, the word consumed, según en la lingüística griega, according to the Greek language, eso tenía algo significativo. it had something so special. Era obviamente que había sido concluido It was that it had been finished. el trabajo que vino a hacer, That he had come, the work that he had el come to do, ministerio que él desarrolló, the ministry that he developed había sido completado. had been fulfilled. Y con su muerte el Señor nuestro Dios And with his death, our Lord cerró las puertas del infierno closed the doors of hell y abrió las puertas del cielo and opened the gates of heaven para todo aquel que cree en él, for all of those that believe in him, para que tenga vida eterna. that we can have eternal life. Hoy en esta iglesia Today in this church, predicamos al Dios vivo, we preach a God that is al que alive, está sentado en su trono de gloria, the one that's seated on his throne of glory, al que se humilla todos los días the one that we humble to every day. a mirar a esta tierra, And he looks down to us, a un mundo que convulsiona por el pecado, la inmundicia y la maldad. a world that revolves around wickedness and bad doings. Pero aquí está lo que él ama. But here is what he loves the Aquí most. está lo que él ha comprado, Here is what he has bought, lo que él ha redimido what he has redeemed con su sangre poderosa. with this powerful blood. Aquí está el objeto de sus bendiciones, Here is the object of his que blessings somos nosotros. that are you and Por I. eso todos los días That's why every day corre la cortina del cielo the curtain of the heavens is y moved. la palabra dice, And the word of God says, según el libro de las lamentaciones, according to the book of del Lamentations, verso 19 hasta el 23, verse 19 through 23, que este buen Dios, that this great él God, hace nueva su misericordia cada he mañana. makes and renews his mercy Y every la day. hace porque sabe que la necesitamos. And he does it because he knows that we need it. Mi Dios está vivo. My God is Tu alive. Dios está vivo. Your God is Si alive. eres de Jesús, tu Dios está If vivo. you're of Jesus, your God is Y Él alive. reina para And he siempre. lives and reigns forever. Y lo más hermoso de todo And the esto, most beautiful thing about this que Él un día prometió is that one day he promised volver. to come back. No me interesa mucho que yo no lo vi hace 2000 años. It doesn't really matter to me that I didn't see him 2,000 years A ti no ago. te debe de interesar mucho que no lo viste hace más de 2000 It años. shouldn't matter to you that you didn't see him 2,000 years Pero lo que ago. nos debe de interesar hoy, But what we need to take interest que in aunque no today, lo hemos visto, even though we have not seen aunque no him, lo hemos tocado, even though we have not touched him, creemos en Él. we believe in him. Creemos en la palabra, We believe in his en la word, palabra que estamos leyendo, in the word that we're reading que today, Él vino, that he came, murió, he died, resucitó and y was pronto vendrá por nosotros. and resurrected, and he will come for us as Que Él well. vino, And he came, murió, he died, resucitó and was y resurrected. pronto vendrá por And he will come back nosotros. for us soon. Alguien se alegra por esta gran verdad. Does somebody rejoice of this great truth? Por eso el apóstol Pablo dice, lo que primero hago es lo que yo mismo fui enseñado, lo que sé, se los comparto a ustedes. That's why the Apostle Paul said, what I have received, I say to you as well. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. That Christ died for our sins according to the Scriptures. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. He was buried and was raised to life again according to Scripture. A mí no me interesa mucho en ocasiones en el National Geographic It doesn't really matter to me, and I don't take a lot of interest in the National Geographic o el Discovery Channel. or Discovery Channel. O muchas veces lo he visto en el History Channel. Or I have seen it many times on the History Channel. Y mucha gente pone en tela de juicio el poder de la palabra de Dios. And a lot of people put the Word of God on a balance beam. Y comienzan a cuestionar si todo eso fue verdad o no. And they start to question if it was true or not. Y es una enseñanza obviamente errónea lo que ellos están diciendo allá. And it's an ironic
demonic teaching in what they're trying to say. Pero si nosotros queremos tener la verdad, But if we want to have the truth, usted debe de leer una Biblia. you need to read a Bible. No importa cuál Biblia sea, Doesn't matter what Bible it is. lea la Biblia. Read the Bible. Si la Biblia tiene versiones del día presente If the Bible has translations of present day, o que son versiones antiguas, or that they are older versions, la Biblia nos enseñará acerca del Señor. the Bible will teach us something about God. Y lo que el apóstol Pablo pone aquí como base And what the Apostle Paul is putting as a base y como un firme fundamento, and as a firm él foundation, dice, el Señor vino, murió y resucitó it says that he came, he died, and he was lifted from the dead por nosotros conforme a las Escrituras. for us according to Scripture. Y el verso 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. And then it says that he appeared to Cephas and then to the 12. Después entonces apareció a más de 500 hermanos a la vez, de lo cual algunos viven y otros ya murieron o durmieron. And he appeared to 500 other brothers and sisters at the same time, and to some that were alive and some that had also had fallen asleep. Había mucha gente en aquellos días There were a lot of people back then que podían dar un testimonio verdadero, that could give a true testimony, que lo vieron al Señor vivo después de haber muerto. that they saw him alive after he had died. Había más de 500 hermanos, There was more than 500 brothers, Pedro, Jacobo, Peter, James, Pablo, Paul, las mujeres, the women, y mucha gente se dio cuenta que el Señor había resucitado. and so many people had noticed that the Lord had been resurrected. Luego dice el verso 7, después apareció a Jacobo y después obviamente a todos los apóstoles. And then it says, then he appeared to James and to the apostles. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque si no hubiera aparecido a todos, But if he had not appeared to everybody, y hoy Tomás and today Thomas no hubiera estado allí, had not been there, y si no lo hubiera visto, and if he had not seen him, hoy Tomás fuera un punto de contradicción de decir que el Señor no resucitó. Thomas would be a controversial point in saying that the Lord was not, that he did not come back to life. Pero lo vio Pedro, But Peter saw him. Andrés su hermano, Andrew, his brother. lo vio Juan, John saw him. Jacob su hermano, James, his brother. lo vio Tomás, Thomas saw lo him. vio Mateo, Matthew saw lo him. vieron todos, Everybody y saw está him. escrito en la palabra. And it is written in the scripture. Hoy nosotros creemos con todo el corazón Today we believe with all our heart que el Señor nuestro Dios está vivo. that the Lord our God is alive. Y eso es lo que obviamente nos trae a nosotros And that's what brings to us esperanza en gran manera. hope in a great way. Oyeron ustedes que en San Juan capítulo 2 y como leímos del verso 18 al 22, Did you notice that in John chapter 2 verse 18 through 22? verse 2, 18 to 22, 18 through 22, yes. Es hard, ¿verdad? Un abrazo y un beso para que le dé confianza. Ustedes no lo sienten, pero yo siento el piso. You don't feel Y it, but cuando I feel digo the el heart texto, moving. The text, the heartbeat No es goes fácil. faster. It's not easy. aunque sean hijos de mexicanos, hispanos, centroamericanos, no es fácil. Even if they're children of Mexican and Central Americans, it's not easy. Es difícil esto. This is difficult. Pero lo que no se trata, But we don't take notice in. nunca se va a poder perfeccionar. If we don't work on it, we will not be able to perfect ¿Le it. seguimos? Yes. Entonces lo que decíamos en la palabra, And what we said in Scripture, lo dijo Juan, John said it, lo dijo Lucas, Luke said lo it, dijo Marcos, Mark said it, lo dijo Mateo, and Matthew said it. lo hablaron los profetas The prophet spoke about y lo it, testificó el mismo Señor. and the Lord himself testified O about sea it. que si hoy alguien no cree en la resurrección de nuestro Señor, Now, if somebody doesn't believe in the resurrection of our God, tiene un problema muy grande en su vida. they have a great problem in their Y life. eso era exactamente lo que estaba pasando en aquellos días And this was exactly what was taking place in that time. en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto. In the church that had been found in the book of Corinthians, or in the place of Corinthians. Esta iglesia se encontraba obviamente en el corazón de la cultura griega. This church had been founded on the culture of the Greeks. Y por eso estos creyentes tuvieron mucha dificultad algunos para creer en la resurrección corporal del cuerpo del Señor. And that's why a lot of them had a hard time believing that
Christ or Jesus had been resurrected physically. ¿Sabe usted que las iglesias del Señor se componían de judíos, You know that the church of God was composed of Jews, griegos Greeks, y gentiles? and Gentiles. Y los griegos obviamente eran una fuerte oposición a esta gran verdad de la resurrección del Señor. And the Greek people were people that opposed to this great truth. Pero el apóstol Pablo les escribió una buena porción en esta carta para corregir obviamente el mal asunto que tenían acerca de la resurrección. And the Apostle Paul addressed this in the letter with this ironic way of thinking in the scripture that he wrote to them. Y es que el problema que tenían es que la gran mayoría de los griegos, ellos no creían en la resurrección corporal o del cuerpo. And the great problem that they had, or the Greeks had, was that they did not believe in the physical or fleshly resurrection that Christ had come to. Ellos miraban la vida venidera como algo que solamente se relacionaba con el alma. They saw the life to come with something that only took place in the soul. O sea, de acuerdo a ellos, obviamente, According to them, ellos solamente decían, el alma va a ser eterna, pero el cuerpo jamás volverá a tener vida. they said that the soul would have eternity, but the flesh would come to die. Y ellos obviamente de acuerdo a esta filosofía en la cual pensaban y vivían, And according to the philosophy that they believed and they lived in, ellos decían, mientras el ser humano vive, They said- el alma está encarcelada en ese cuerpo. they said, meanwhile, the man lives, their soul is incarcerated in that body. Pero una vez que muere, But once it dies, el alma es liberada the soul is released para vivir eternamente así. to live forever like that. Pero la Biblia no enseña eso. But Scripture doesn't teach that. O sea que para los griegos obviamente no había inmortalidad del cuerpo, But to the Greeks, there wasn't immortality for the flesh, solamente obviamente para el alma. only obviously for the soul. Pero hemos leído bastantes pasajes ya But we have read a lot of Scripture que la Biblia enseña lo contrario. that the Bible teaches differently. Por ejemplo, la palabra del Señor nuestro Dios dice en Juan capítulo número 7, The Word of God says in John chapter 7, del verso número 2 hasta el verso número 5, nos relata a nosotros una gran verdad. from verse 2 through verse 5, the Word teaches us a great truth. Ahora escuche, vamos a parafrasear el verso 2 hasta el 4. And we're going to go ahead and paraphrase from verse 2 to verse 4. La Biblia dice que Jesús estaba en Galilea, Scripture says that Jesus was in Galilee, que no andaba en Judea, that he was in Judea, cerca de Jerusalén. close to Jerusalem. Y dice la razón por qué. And the reason it says why, Porque obviamente los judíos lo querían matar. because obviously the Jews wanted to kill him. Pero luego dice la Biblia But then Scripture says, que sus hermanos, obviamente, de carne y de sangre, well, his brothers, the ones in flesh and in body, le dicen a él o sus hermanos, no de carne y de sangre, a sus hermanos que habían nacido obviamente de su madre y de su padre, his biological brothers and sisters, le dicen a él, ¿por qué no vas a Judea, dejas Galilea para que te manifiestes allí en lo que quieres hacer? they told him, why don't you go to Galilee and you leave Judea so you can be manifested in what you want to do there? Y el Señor obviamente explicó que su tiempo todavía no había llegado. And he clearly said that his time had not come yet. Pero yo quise traer esto para remarcar el verso número 5. I wanted to bring this so I can highlight what's in verse 5. Porque obviamente en el verso número 5 And it says in verse 5, dice la Biblia que aún ni sus hermanos creían en él. it says, for even his own brothers did not believe in him. O sea, cuando él nació, lo que vino a hacer, cuando él decía que iba a morir, ellos no creían absolutamente en él. When he said that he would come and die, they did not believe in him. Pero la palabra del Señor nuestro Dios nos dice en el mismo en el mismo evangelio de Juan, But the scripture says in the same gospel of John, en el capítulo 21 y en el verso número 14, verse 21 or chapter 21 verse 14, esto es lo que nos dice la Biblia. this is what scripture tells us. Que esta era la tercera vez que el Señor Jesucristo se les aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. That this was the third time that Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. ¿Y sabe usted cuándo los hermanos del Señor creyeron en él? And do
you know when his brothers finally believed in him? Cuando lo vieron resucitado. When they saw him that he had been La raised from the Biblia dead. enseña que ellos creyeron en él. Scripture says that they believed in him then. Pero mientras el Señor estuvo en su ministerio, But meanwhile, Jesus was in his ministry. todo lo que él decía, Everything that he said, lo que él hablaba, that he told or los said, hermanos obviamente lo rechazaban. his brothers would reject it. O sea, ¿por qué estoy tocando o remarcando esto? Well, why am I touching or highlighting this? ¿Por qué es tan importante? Why is it so important? Porque usted que es ya hermano en la iglesia, Because you that are already a brother in church, que sabe que tiene esperanza porque ha creído en el Salvador del mundo, you know that you have hope because you have believed in the Savior of the world, el que vino a salvar su alma, the one that had come to save your soul, para que nadie le quite a usted de estar grabado en su corazón so that no one can take what you have in your heart, esta poderosísima verdad. this great truth. O sea, escuche usted también que hoy nos visita, Listen, also you that visit us today, que el Señor Jesús tiene que ser Señor de su vida, that the Lord Jesus has to be God above your life, or el que Lord, vive y el que reina, the one that lives and reigns, para que pueda ser su Salvador, so that he can be your Savior, para que le dé a usted la esperanza de la vida. so that he can give you hope in life. Cuando usted salga de este mundo temporal y pasajero, When you leave from this world that is passing by, todos nosotros los que estamos aquí, all of us that are here today, desde los niños hasta la gente de la tercera edad, from the children and those that are advanced in age, somos peregrinos en este mundo. we are pilgrims in this world. Todos vamos de pasada. We are just passing by. El final estado de nuestra vida The final state of our life es la eternidad. is eternity. Pero para poder estar en la eternidad con el Señor, But to be in eternity with the Lord, se tiene que creer en Él. we need to believe in Him. Se tiene que vivir para We Él. need to live for Him. No es solamente creer, It's not just believing, es vivir para Él. it's to live for Him. Y hasta que muramos por Él. And until we die for Him. En la Biblia dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, The Word of God says in chapter 17 of the book of Acts, del verso 30 hasta el verso 34, verse 30 through 34, la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba en Atenas, Grecia. the scripture says that Paul was in Athens in Greece, Había llegado al Areópago. that he had come to Al Areópago, un lugar de reunión donde se juntaba la gente inteligente de aquellos días. a place where a lot of smart people came together and would meet. Y la Biblia dice que toda esta gente se reunían allí porque tenían interés en todo lo nuevo que corría por el mundo. And these people would come together because they took interest in all the new innovations in the world. O sea, era el CNN o el Fox News allí, ahí llegaban todos los mitotes, todo el conocimiento, todo lo que ocurría en aquellos días. It was a news channel. Everyone that wanted to be up to date would go there. Y cuando ellos oyeron hablar al apóstol Pablo, And when they heard the Apostle Paul speak, mire, me voy a regresar un poquito. Yo dije el verso 30, pero me voy a ir al verso número 24 para que usted pueda conectar verso 24 y 25 y tal vez decimos el 26. we're going to go from 24, 25, and maybe 26. De Hechos capítulo 17. In Acts chapter 17. Y lo que nosotros vamos a entender aquí And what we are going to understand here era lo que estaba pasando aquellos días en la vida del apóstol Pablo. is what was taking place there in the life of the Apostle Cuando el Paul. apóstol Pablo dice la Biblia que miró estas cosas, When the Apostle Paul saw these things, Scripture say, él les dice a la gente de aquel lugar he tells the people in that time que él había andado por los santuarios de ellos, that he had been in the middle of their sanctuaries, que había visto nichos en las paredes, that they had seen como cavities imprinted on the wall. cavities on the wall. Y allí en esos nichos había obviamente figuras de dioses que tenía la gente en aquel tiempo. And there in those cavities, there were gods that they had in that time. Y entonces él les dice a esta gente de aquellos días And then he tells the people of this time, que él miraba que ellos eran sumamente religiosos. he said that he noticed that they were very religious. Dice, y pasando yo por todos sus santuarios, And it says that he passed through all of their en sanctuaries. todos me encontré los nombres de los dioses de ustedes.
He said that in all of them he saw the names of their gods. Pero había un lugar But there was one place que solamente estaba una inscripción, that there was just a plaque, pero no había figura alguna allí. but there was no figure there. Y en la inscripción decía al Dios no conocido. And it says in the description, the God of the unknown. Y es por eso que en ese contexto ahora la Biblia nos dice, vea, el hermano se regresó, bueno, ahí quedes, hermano Jerry. Por eso dice el verso 23, ¿verdad? Lo mismo que le acabamos de decir. And it says what we had just said in verse 23. Pero en eso el apóstol dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Though the one that you come to worship without knowing, that's the one that I come to announce to Unos you. versículos anteriormente, A few verses before that, la Biblia dice que él les predicaba a Jesucristo. Scripture says that he would preach Jesus to Por eso them. en el verso 24 dice que este Dios que ellos no conocían And it says in verse 24 that this God that they did not know era el Dios que había hecho el mundo, el cielo y todas las cosas que en ellos hay. was the Lord that made the heaven and the earth and everything that dwells in it. Por eso dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por las manos humanas. Lord of heaven and earth does not live in the temples built by human hands. Él ahora habita en un templo llamado Cristian He now dwells in a temple named Christian en el corazón. in his heart. Él ahora habita en un templo llamado José Luis en el corazón. He now dwells in a temple named Jose Luis in his heart. Él habita en el templo de tu vida. He dwells in the temple of your Y life. lo que la Biblia dice pues entonces, And what scripture says then el verso 25, in verse 25, que este Dios, el que crió todas las cosas, that this God that had created everything, Él no es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de algo. he is not honored by the hands of mankind as if he needs something. Pero lo que sí dice la Biblia, But it says in scripture, que Él es el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. it says rather he himself gives everyone life and breath and everything else. ¿Por qué está vivo usted? Why are you alive? No, dígame, por Jesús. Oh, because of Jesus. Y pregúnteme usted a mí, why are you alive? Why are you alive? Por Jesús. Because of Jesus. Porque Él me da la vida. Because he gives me life. Él te da la vida ahora. He gives you life now. Hazle así, mira. Ese aire que respiras. Go ahead and take a breath in, that breath Él that te lo you da. took. He gives it to Y you. cuando pases de esta vida, And when you pass from this Él life, te quiere dar vida he eterna. wants to give you eternal life. Así como te da vida física. Just how he gives you physical Quiere life. darte vida eterna. He wants to give you eternal life. Este es el Dios de nuestra salvación. This is the God of our salvation. Este es el Señor que vive y reina para siempre. This is the God that lives and reigns forever. Este gran Dios, dice el verso 26, This great God, says Scripture 26, que Él obviamente de una sangre ha hecho todos los linajes de la tierra, that from one bloodline he had made all the lineages in the world, o de los hombres para que habiten en la tierra. or from mankind so that they can inhabit the earth. Y luego también dice, y les ha prefijado el orden del tiempo y los límites de su habitación. And it says that he had already prescribed their habitation and the time that they would spend on earth. Tú, jovencita mujer o jovencito hombre que estás aquí, You young person that is here today, no pienses que por ser joven don't think for being young, la muerte no te puede llegar. death cannot reach you. Ustedes, amadas hermanas y hermanos, no piensen que por ser gente ya avanzada, la muerte no les puede llegar. You brothers and sisters being advanced in age, don't think that death can't reach you. Él ha prefijado He has prescribed el orden de los tiempos the order of the times y los límites de su habitación. and the limits of your habitation. ¿Sabe usted que antes de que usted llegara aquí al servicio, Did you know that before you came here to the service, esta mesa fue prefijada aquí this table was placed here con todo lo que vamos a hacer al rato? with everything that we're going to do a little later? Antes de que usted llegara, alguien lo acomodó. Before you got here, somebody fixed this up. Antes de que usted llegue allá, Él ya lo tiene todo acomodado. Before you get up there, he already has something fixed for Él nos us. ha prefijado He has prefixed el orden de los tiempos. the order of times. Unos morirán a la edad de un año, Some will die at the age of 1 de year, 5, of 5, de 10, of 10, de 15, of 15, de 25, of 25, de 80, of 80 years de old, 90 of 90, o de 100, or 100. pero va a morir. But you're going to Él die. ha prefijado He has prefixed el orden de los tiempos the order of y time los límites de nuestra habitación. and the limits
of our inhabitation. Mexicanos morirán en Estados Unidos. Mexicans will die in the United States. Gente de Centroamérica puede morir en Asia. People of Central America can die in Asia. Puede morir en el continente africano. They can die in the continent of Pero la Africa. palabra del Señor nos dice But Scripture tells us que porque el Señor vive, that because the Lord los que lives, creemos en Él, the ones that believe in Him también viviremos will por also Él. live because of Him. Ahora en el verso número 30 donde yo dije, Now in verse 30 where I said, la Biblia nos enseña a the nosotros, Scripture teaches y us. si usted lo puede ver ahí, And if you could see it there, dice, pero Dios pasando por alto los tiempos de la ignorancia, in the past God overlooked such ignorance Él le manda a todos los hombres that He now commends all people y en todo lugar and everyone everywhere que se to arrepientan. come to repentance. Porque el apóstol Pablo les estaba diciendo Because the Apostle Paul was telling them que ese Dios creador de todo, that God creator of su everything, deidad y poder, His deity and His no power puede ser representado ni manifestado por nada, cannot be represented by anything, ni por el oro, not by gold, ni por la plata, Not by silver. ni por la piedra, not by rock, ni en imagen de cuadrúpedos o de reptiles o de hombres. in any geometrical shape. Pero Él quiere que todo mundo se arrepienta. But He wants the entire world to come to Y dice, repentance. ¿por qué? Obviamente. And it says why, obviously. Vea lo que dice el verso 31. Let's go ahead and see what verse 31 says. Hasta el verso 34 nos enseña por cuanto ha establecido un día. For He has set a day, Dios ha establecido un día the Lord has set a en day el cual juzgará con justicia in which He will judge with por justice aquel varón habiéndole designado, levantándole de entre los muertos. by the man He was appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the Un día dead. Jesús juzgará a toda la humanidad. One day Jesus will judge all of humanity. Jesús el que vino a salvar a toda la humanidad. Jesus that came to save all of Un humanity. día la juzgará. One day He will judge it. Por eso hoy bienaventurado el que ha creído en Él. That's why blessed be the one today that believed in Bienaventurado el que Him. lo ama a Él. Blessed be the one that loves Him. Bienaventurado el que vive para Él. Blessed be the one that lives for Him. Pero ¿qué será de ti si no has creído en Él? But what will be about you or of you if you haven't believed in Un Him? día Él te va a juzgar. One day He will La judge you. Biblia dice que te va a juzgar. Scripture says He will judge Pero you. vea usted la gente en aquel tiempo en el Aeropago, Now let's go ahead and see these people in this place that they met at. el lugar de reunión donde todos se interesaban por las cosas nuevas que estaban The pasando. place where everyone would come to take notice of the new innovations. Todo tipo de chisme ahí se lo fajaban. All kinds of gossip would take place here. Pero cuando les llegó la verdad, But when the truth came, muchos la a rechazaron. lot of them rejected Por it. eso el verso dice, That's why the verse el says, verso 32, verse 32, vea lo que dice la palabra. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, porque ellos entendieron que el que los iba a juzgar a gente obviamente que tenía vida. and it says that they had heard about the resurrection and they understood that they would be judged one day. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, dice, When they heard about the resurrection of the dead, it says, unos se burlaban del apóstol Pablo some of them would laugh at the Apostle y Paul, otros decían, otro día te vamos a oír. and some would say, another day we'll listen to Pero el you. verso 34 declara, But verse 34 y declares, esto es lo importante, and this is the important que part, donde quiera que se predica el evangelio, that wherever the scripture is taught, siempre alguien va a poder creer. someone is always going to be able to En aquel believe día, in that day a un grandioso apóstol, that this great en medio apostle, de su predicación, in the middle of his preaching, muchos se burlaron, a lot of people laughed at muchos no him. aceptaron, A lot of people didn't pero la accept Biblia him. dice, mas algunos creyeron, But scripture says that some believed. juntándose obviamente con él. Coming with the Apostle Paul, they believed. Este era Donicio el Areopagista, This was Dionysius, a member of the Areopagus, y una mujer llamada Damaris, and a woman named Damaris, y otros con él. and others with them. El Areopago era un lugar que se cree que cuando menos concentraba de 600 hasta 1000 personas sentados allí, interesados en todo lo nuevo. The Areopagus was a place where about 600 to 1,000 people would come and listen. Pero dice, pero dos creyeron en la predicación. And it says that only 2 believed in the preaching. Dos creyeron en Jesús. Only 2 believed in El Jesus. que hizo los cielos y la tierra y
todo lo que en ellos hay. The one that made the heaven and the earth and everything that dwells Dos in it. recibieron la salvación. Two received Y this, dice, y algunos otros con ellos. and a couple others with them. Como diciendo dos y el pilón. ¿Sabes lo que es el pilón? Saying No, like ven, two te lo vamos a and explicar. El pilón es cuando alguien va y compra en México allá en el market. Amén. Y el pilón es a little bit que se hace añadiéndolo ahí a lo que uno compra. the little extra is what we're trying to say, the little bit of extra that is put in the market. Y ahí dice, dos creyeron And it says that two believed y algunos otros. and a little extra did. Que la Biblia da testimonio de esto. Scripture gives testimony of this. Pero entendemos lo que la palabra dice. And we notice what Scripture Thank you, says. sir. Entendemos lo que la Biblia nos enseña. And we understand what Scripture is teaching us. Hoy para nosotros Today for us, hay una vida después de esta vida. there is a life after this Hay one. una vida después de esta vida. There is a life after this one. Y el único que nos puede dar esta vida abundante And the only one that could give us this abundant life es el Señor Jesucristo, is nuestro Jesus Dios. Christ, our Savior. Es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Is the Lord our God, our Savior. Cuando estos oyeron entonces lo de la palabra de la predicación, When they had heard this preaching, unos se burlaron, some of them laughed. otros no creyeron. Some of them didn't Y believe. yo creo con todo mi corazón, aunque la Biblia no nos dice, And I believe with all of my heart, even though Scripture doesn't tell us, que muchos de ellos murieron sin Dios y sin esperanza. that a lot of them died without God and hope. Hoy no podemos darnos ese lujo. Today we can't give ourselves this A luxury. mí jamás me va a entrar en mi cabeza algo que voy a decir. It will never cross my mind something that I'm about to say. O sea, nunca lo voy a aceptar. I will never come to accept Si this. alguien lo dice, lo voy a respetar, If somebody says this, I'll respect pero it, nunca lo voy a aceptar. but I'll never accept it. Cuando alguien le da testimonio a una persona When somebody gives testimony to y la someone persona else, dice, yo así me voy a quedar y Diosito sabe lo que va a hacer conmigo. and people say, I am not going to change, this is how I am, and God knows what He'll do. Y claro que sí sabe. And of course He knows what He'll do. Ya quedó escrito. It's already written. Ya está aquí en esta palabra. It's here in this word. Por eso Él te la dejó. That's why He left it for A ti you. como a mí. Like you and Él for me. quiere salvarte. He wants to save you. Él quiere que vivas por Él y para He Él. wants you to live and die for Him. ¿Sabes tú que aquellos días eran problemas también? Mucha gente no creía como hoy. Did you know that in that time there was a lot of people that didn't believe like today? Mira, esto no está en la Biblia, pero lo vamos a decir. Now, this isn't in Scripture, but we're going to say this. Primera los Corintios 15:12. Vea del verso 12 hasta el 15 el error en el que estaba la iglesia que tenía dones y ministerios de poder en el Espíritu Santo. Let's go ahead and see in 1 Corinthians chapter 15, verse 12 through 15, we see the errors that they had been doing in ministry. Y fíjese lo que la Biblia nos dice a nosotros de lo que estaba pasando. And let's go ahead and take notice in what Scripture is saying. Vea las palabras del apóstol Pablo. Let's go ahead and look at the words of the Apostle Paul. Él ya había dicho, obviamente, That he had already said, obviously, que Cristo estaba vivo. that Christ was alive. Que aunque había muerto por los pecados de la humanidad, That even though he died for the sin of humanity, había resucitado. he had been Y resurrected. la Biblia entonces dice que Él se encargó hipotéticamente a darles a ellos una lección. And it says that he took it upon himself to give them a lecture. Y luego dice, pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, It says, but if it is preached that Christ had been raised from the dead, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Cuando estaba el testimonio del mismo Señor, When there was the testimony of God himself, el testimonio de los apóstoles, the testimony of the apostles, testimonio de the discípulos, testimony of the disciples, testimonio de mujeres, the testimony of women, el testimonio de los the ángeles. testimony of the angels. Sabe que el tiempo nos falta para sacar todos los testimonios. You know, we would have not enough time to talk about all of the testimonies. Pero en aquellos días, But in that time, alguien engañó a los hermanos. somebody fooled the brothers. Como los pueden engañar ahora. How they can fool you today. Y muchos que han creído, And a lot of those that have believed, muchas veces ni siquiera se necesita usar la boca para dar un testimonio diferente. sometimes you don't even need to use your mouth to give a different testimony. Como vives, How you live. puedes negar la resurrección del Señor. You can neglect the resurrection of the Lord. Porque si sabes que te vas a morir Because you know if you're going to die y que vas a ir a ver al Señor and you're going to go and see the Lord y que Él te va a juzgar, and that He's going to judge you, tendrías que vivir diferente. you have to live different.
¿Alguien le quiere dar un aplauso a Dios? Does somebody want to give a hand clap to the Lord? No se necesita nomar la boca para negar al Señor. We don't need to just use our mouth to neglect the Lord. Es también con el estilo de vida. It is also with our lifestyle. Es como vivimos. It's how we live. Es con lo que hacemos. It's with how we do things. Porque si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? It says, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? El verso siguiente, The following verse el says, 13. verse 13. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. It says, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Cuando aquellos yo creo que estaban en contra de la resurrección. When they, I believe, were also against the Si eran resurrection. griegos o gente que habían contaminado los griegos. If they were Greek or if they were people that had also contaminated. Cuando se comenzó a leer tal vez esta carta en medio del lugar de reunión. When they started to read this letter in the middle of the place of reunion, Al leer esto, and reading this, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. if there is no resurrection of the dead, then not even Jesus has been Y raised. si el que estaba leyendo se detenía un poco como nosotros, And if the one that was reading also took a little breaks like us, yo creo que aquellos levantaron la mano. I believe they lifted up their hand. Ahí se inventó el high five. And that's where the high five was made. Te dije, I told you. hermano. I told you, Tal brother. vez se dieron con el pecho. ¿Cómo se llama eso? Chest bump? Chest bump. Maybe they chest bumped each other. No, mando. No, yo me agarré, dije, pues no okay. quiero volar. ¿eh? Se dieron chest bump. They gave each other chest Eh. bumps. Se dieron el high five, el low five. Te dije, hermano, te They dije. high fived, they low fived, and they said, brother, I told you. Pero no se dieron cuenta But they didn't take que notice existía el verso 14 y 15. that verse 14 and 15 existed. Y el verso 14 declara. And verse 14 Y says, si Cristo no resucitó, and if Christ had not been raised, vana entonces es nuestra predicación. our preaching is useless, and so is your faith. Vana también es su fe. And also is your faith. La palabra vana es que no sirve, que no tiene valor absoluto. In vain means that it has no value, it Entonces has él no dice, purpose. todo lo que les hemos predicado Everything that we have preached, no sirve de nada. it's not worth Lo anything. que ustedes creen What you believe, no sirve de nada. it's not worth anything. El haber creído y usted que el Señor murió, And you believing that Christ had died, muy bueno. very good. El que usted crea que el Señor resucitó, That you believe that Christ resurrected, más bueno. even better. Y el verso siguiente dice entonces And the el following apóstol. verse says this. Y si somos así nosotros hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. It says in verse 15, more than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. El verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo entonces resucitó. And in verse 16 it says, for if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Y el verso 17, y ahí lo vamos a dejar. And in verse 17, this is what we'll leave it at. Dice, y si Cristo no resucitó, And if Christ has not been raised, nuevamente vuestra fe es vana, your faith is futile. aún estáis en vuestros pecados. You are still in your sins. Qué triste que lo pongan a uno entre la espada y la pared. How hard is it to be against a hard place and a sword? Y digan conmigo, pastor, díganos el verso 18. Let's go ahead and say, Pastor, tell us verse 18. Y en el verso 18 el apóstol Pablo dice, And in verse 18, the Apostle Paul says, entonces también todos los que murieron o durmieron en Cristo perecieron. and then it says, then those also who have fallen asleep in Christ ¿Se are dan lost. cuenta ustedes Do you take notice that? lo importante de la resurrección? The importance of the resurrection. La resurrección debe de ser gloriosa. The resurrection has to be something that is El glorious. predicar la resurrección Preaching the resurrection nos debe de llenar de alegría. needs to fill us with happiness and joy. Esta es una doctrina de la iglesia, This is a doctrine of the church sin la cual la iglesia no puede vivir. in which
the church cannot live without. sin lo cual la iglesia no puede vivir. And one that the church cannot live without. Esto debe de ser This has to be algo sumamente importante para nosotros. something of great importance for us. El cristianismo depende totalmente de la resurrección del Señor. Christianity is based solely on the resurrection of Porque cuando Christ. muere el líder, Because when he dies, porque cuando muere la esperanza, because when hope dies, la Biblia dice que ellos se entristecieron. it says that they had become sad. Pero el Señor les dijo, el gozo les va a volver. But the Lord said that joy will come again. Cuando me vuelvan a ver, When you see me again, cuando me vuelvan a ver, when you see me el again, gozo vendrá a sus vidas. joy will come again into your life. Insisto que la resurrección I insist that the no resurrection puede ser solamente una idea fisiológica cannot just be o filosófica, a philosophical idea ni una experiencia solamente ligera o mediavana. or just an experience taken lightly. Debe de ser una realidad en nuestra vida. It has to be a reality in our life. ¿Sabe que si hoy viene todo el infierno en contra de nosotros, You know that if all of hell came against us le today, podemos decir al diablo y a todos los inmundos demonios, we can tell the devil himself and all his mi demons, Señor está vivo, my God is mi alive. Dios está vivo, My God is alive. Él me ama He loves y me. prometió venir por And he nosotros. promised to come back for me. No habría justificación sin la resurrección. There would be no justification without the resurrection. No habría esperanza sin la resurrección. There would be no hope without the resurrection. Hoy todos los que durmieron perecieron y jamás se podrían levantar de entre los muertos. Those that have fallen asleep cannot come back from the dead. Pero el Señor nuestro Dios declaró, But the Lord our God declared, según la Biblia, according to Scripture, en San Juan 14:19, in John 14:19, una palabra que nos debe de alentar a nosotros hoy como alentó a aquellos. a word that needs to feed us how it fed them. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, It says, before long the world will not see me anymore. pero vosotros me veréis. But you will see me. Pero vosotros me veréis, But you will see me. porque yo vivo, ustedes también vivirán. Because I live, you also will live. Esas palabras, amados hermanos, es lo que es nuestra vida. Those words, brothers and sisters, is what our life depend on. Porque yo vivo, Because I live, ustedes también vivirán. you will also live. Hay gente que a mí me ha dicho, ¿y qué? Si el día que te mueras llegas al cielo y no encuentras a Jesús como tú dices. People have asked me, what if the day that you die, you go to heaven and you don't see Jesus, how you preach? Les doy la mano y les digo, voy a quedar igual que tú. I take their hand and I say, I'm going to end up just like you. Le digo, pero ¿qué si llego al cielo y está Jesús en su trono de gloria? ¿Qué va a pasar contigo? And then I ask them, but what if I get there and Jesus is on his throne of glory? What's going to happen with ¿Alguien you? está entendiendo Does eso? somebody understand this? Yo creo que al dejar esta vida, I believe that in leaving this life, miraremos a nuestro Señor, we will see our al que Savior, vive y reina para the siempre, one that lives and reigns forever, al que jamás la muerte puede matar. the one that death can't kill. La Biblia dice en Romanos The 4:25 Word of God says in Romans 4:25 que Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones that God or Jesus was taken for our y transgressions, resucitado para nuestra justificación. and he had been resurrected or raised to life for our ¿Ven justification. por qué la resurrección debe de ser sumamente importante? Because the resurrection has to be extremely important. Insisto que si Él no hubiese resucitado, I insist that if he had not been no resurrected, tendríamos justificación ni esperanza. we would not have justification Pero or hoy hope. debemos de vivir felices. But we need to live happily. Romanos 14:7-9 Romans 14:7-9. declara la palabra del Señor nuestro Dios, The Word of God says que ninguno ahora vive para sí, that for no one of us lives for y ourselves ninguno alone, muere para sí. and none of us dies for ourselves alone. Pues si vivimos para el Señor vivimos, If we live for the Lord. y si morimos para el Señor morimos. And if we die for the Lord. Así pues, sea que vivamos o que muramos, So it being if we live or if we die, somos del Señor. we are of the Lord. 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 Y el verso declara el número 9, porque Cristo para esto murió y resucitó. For this very reason, Christ died and returned to life. O sea, volvió a
vivir, So he came back to life, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. so that he might be the Lord of both the dead and of the living. Con esto vamos a terminar. And with this, we're going to close off. Escuche bien esto. Go ahead and listen closely. La Biblia dice en Mateo capítulo 27, The Word of God says in Matthew 27, solo en dos versos, el 52 y el 53. in verse 52 and 53, Escuche. let's go ahead and listen. Decimos algo como base para que lo que leemos nos ayude a comprender. We take this as a base so what we read we can comprehend. Jesús había muerto físicamente. Jesus had died physically. Jesús había sido obviamente bajado de la cruz y puesto en el sepulcro. Jesus had been taken down from the cross and put in the tomb. Y lo que dice la palabra de Dios, And what the Word of God says, que cuando el Señor nuestro Dios resucitó, that when our Lord Christ had been resurrected, o sea, esto que está aquí escrito, si vamos al verso 50, nos ayuda a comprenderlo mejor. this that is here, if we go to verse 50, it'll help us comprehend a little better. Bueno, ya no lo puso nuestro hermano. Habiendo clamado el Señor nuestro Dios, dice, con gran voz entregó el Espíritu, como dijimos la semana pasada. And it says, and when Jesus cried out again in a loud voice, he gave up his spirit, how we said last week. Pero vea lo que pasó. But let's go ahead and take notice in what El happens. velo del templo The veil of the temple se rasgó, was cut in half. se rompió, It was ripped desde arriba hacia abajo, from the top to the bottom, dando a entender que Dios, el que está arriba, giving us to understand that the Lord that is up there, Él, el velo del templo, that the veil of the temple, el velo que obviamente separaba al hombre de Dios. the veil that separated man from God. Mire, lo rompí. Look, I ripped it. ¿Eh? Se rasgó. It was ripped. Lo que nos prohibía llegar a Dios. What prohibited us from getting to God, Lo que solamente autorizaba a un hombre que pudiera entrar a la presencia de Dios. what an authorized man could only go into the presence of God, Dios lo quitó. the Lord took it away. Se rasgó. It was ripped. Déjeme ver a ver si lo puedo volver a hacer. Ya me gustó. Let me see if I could rip it again. I like that. Ah, sí pude. Yes, I was able to. El velo del templo The veil of the temple se rasgó. was torn. Dijo Dios, no más separación The Lord said, no more separation entre yo, el Dios Santo, between I, the holy y God, la gente necesitada de mí. and the people that are in need of me. El velo del templo The veil of the temple se rasgó, was ripped, se rasgó, was ripped, se rasgó. was ripped. Vea, Look, le dije que lo rompiera porque al rato le voy a mandar uno nuevo. I told him to rip it because I'm going to get a new one. El velo del templo se rasgó en dos, The veil of the temple had been de ripped arriba abajo, from top to bottom, y la tierra tembló, and the earth shook, y las rocas se partieron. and the rock split. Y luego dice el verso 52, And then verse 52 says, dice, y se abrieron los sepulcros de And- muchos cuerpos de santos que habían dormido y se levantaron. and the tombs broke open, the bodies of many holy people who had died were raised to life. Ahora escuche el verso siguiente. Now listen to the following Y verse. saliendo de los sepulcros, They came out of the tombs después de la resurrección de él, after Jesus' resurrection vinieron a la santa ciudad and went into the holy city y aparecieron a muchos. and appeared to many people. El Señor hizo una resurrección entre mucha gente The Lord made a resurrection in between many people para mostrar el poder de su to resurrección. demonstrate the power of his resurrection. Y así como ese día él resucitó, And just how in that day he had been resurrected, un día nosotros al morir, today or one day when we die, que Dios tiene ordenado, the Lord has already ordained it. volveremos nosotros a vivir. We will have life again. La palabra resurrección The word resurrection quiere decir de algo muerto que volvió a tener vida. means something that had died had come back to life. Por eso la Biblia declara en San Juan 11, 23 al 26. That's why the word of God says in John 11 verse up to verse 26, Cuando Lázaro había muerto, when Lazarus had passed, el hermano de Marta y de María, the brother of Martha and Mary, vienen y le dicen al Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. they tell Jesus, if you were here, my brother would have never died. Pero la Biblia dice en el verso número 23, But the word of God says in verse
verse que 23, Jesús les aseguró a Marta estas palabras. Jesus said to her, Tu hermano resucitará. your brother will rise again. Marta le contesta al Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection of the last day. O sea, de que va a haber resurrección de muertos. So that there's going to be a resurrection of the Va a dead. haber resurrección de There's going to muertos. be a resurrection of the dead. Unos para ser juzgados Some to be judged, y otros para ser llevados al reino celestial. and others to be taken to the heavenly kingdom. Y la Biblia dice que cuando esta mujer le dice al Señor estas And palabras, scripture says when this woman says these things to the Lord, Jesús le contestó a ella en el verso 25. Jesus responds to her in verse 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. El que cree en mí, The one that believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even though they're dead, they will live. El que cree en mí, The one that lives in me, aunque esté muerto, vivirá. even though they are dead, they will Por they eso will en esta live. iglesia Because that's why this church, creemos en la we resurrección. believe in the resurrection. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Eso es donde tenemos puestos los ojos ahora That is where our eyes are put on, por la obra de nuestro Salvador. by the work of our Savior. Le dice en el verso siguiente, el 27. And in verse Perdón, el 27 26, el 26. and in verse 26 it Y says le like dice, this. y todo aquel que vive y cree en mí, And whoever lives and believes in me, no morirá they will not die eternamente. eternally. ¿Crees esto? Do you believe that? ¿Crees esto? Do you believe that? ¿Crees esto? Do you believe that? Yo lo creo. I believe Yo it. lo creo. I believe Hoy it. cantamos, Today we sing, adoramos we worship, y celebramos and we a celebrate un Dios vivo. a God that is Le alive. voy a pedir que se ponga de pie, I'm por favor. going to ask you to please stand to your feet. Pónganse de pie. Please stand to your feet. Ahí donde están. There where you are. Ustedes que son del Señor. You that are of the Lord. Tú sabes que tú no podías haber hecho nada para que Él te salvara. You know that you couldn't do anything for the Lord to save you. Pero Él lo hizo todo But He did it all porque tú lo necesitabas. because you needed it. Él lo hizo por mí, He did it for me. lo hizo por He ti. did it for you. Pero ahora lo más importante de todo esto es But the most important thing about this all is cuánta gratitud tenemos en nuestro corazón. how much gratitude do we have in ¿Cómo our está life? nuestra vida delante de Él? How is our life before Him? ¿Cuánto en verdad creemos todo lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado? How much truly do we believe everything that He has done? ¿Cuánto en verdad esperamos que Él haga por nosotros? How much do we really hope for in what He'll do for us? Quedarás ahora ahí donde estás. You, where you are, Tener un momento con Él would you like to have a moment with Him y decirles verdad, Señor, o en tus propias palabras. and say in your own words, it is true, God? ¿Cómo podría pagarte todo lo que tú has hecho? How can I pay you everything that you have done? ¿Cómo podría darte? Cierre sus ojos y no me vea. Ahí Close your usted eyes. tengo un tiempo con Don't el look at Señor. me. Y Spend some dígale, time with the Lord. dígale al Señor. Say to the Lord, Dígale, no voy a hablar de nada más, Señor, mi Dios. say, I'm not going to speak about anything else. God. Solamente te voy a decir hoy I just want to tell you today, God, que creo que con nada te podría pagar that I believe that I can't pay you with anything. todo lo que tú has hecho, Everything that you have done, todo lo que me has dado. everything that you have given me, El haber quitado la muerte espiritual de mí y habiéndome dado vida. and removing death from me and giving life, El quitarme la maldición y la condenación y darme esperanza. and removing wickedness and condemnation, El and haberme giving me hope. sacado de la oscuridad y verme traído a tu luz admirable. Taking me out of the darkness and bringing me into your light. El quitar, Señor mi Dios, la torpeza de mi corazón y llenarlo ahora con sabiduría del cielo. And taking away that was in my heart and now filling it with your Porque great lo love que and ahora wisdom. sé Because now what I know es lo que tú me has enseñado. is what you have taught me. Porque lo que ahora tengo Because now what I have es lo que tú me has regalado. is what you have given me. Porque lo que ahora espero, Señor, en ti, Now what I wait, Lord, from you, lo espero en esperanza. I await in hope. Alguien dígale gracias, Señor. Somebody say to the Lord, thank you. Gracias porque moriste por mí. Thank you because you died for me. Gracias porque por más de 2000 años Thank you because over 2,000 years ago, estás llevando hijos de regreso a la gloria. you are taking your children back to glory. Gracias porque aún todavía te manifestarás. Thank you because you are still manifested. Gracias porque aún todavía tu santo corazón salvará. Thank you because your heart will still save today.
Porque mientras este mundo esté, Señor, Because meanwhile I am in this world, habrá quien te necesita para la vida eterna. there will be somebody that will need you for eternal life. Dios, hoy todos los que somos tuyos, The Lord, God, all of us that are yours today, que una vez más consolidemos nuestro corazón, that we can consolidate our heart once que lo again, afirmemos delante de tu that we presencia, can affirm it in your presence, que es Lord. lo más hermoso, That what is the most beautiful lo más thing, glorioso the most glorious thing que tú, Señor, mi Dios, nos has dado. that you, my God, have given us. Padre y Dios, Heavenly Father, ayúdanos a seguir adelante I ask that you help us to continue to move hasta forward el día que lleguemos contigo allá al cielo. until the day we see you in heaven, Porque tu palabra de verdad because your word truly nos ha enseñado has taught us que un día pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra permanece para siempre. that one day the heavens and the earth will pass, but your word will never pass. Y que en ella, Señor, nos has declarado, And that in it you have declared to us, según Filipenses 3, 19 y 20, according to Philippians 3, 16 and through 19, 19 and 20, 19 and 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, that our citizenship is in the heavens. de donde veremos venir tu presencia, Señor. That where we will see your presence come from. Y el verso 21 dice que cuando tú vengas cambiarás todo lo malo y la debilidad nuestra, And in verse 21 it says that when you will come, we will see a change. con el poder con el cual tú puedes hacer todas las cosas With the power that you have the ability to change everything en nuestra vida in our heart a una vida semejante a la tuya. into a life or your heart like yours. Cuando Él venga, When he si comes, estamos vivos, if we are alive, nos arrebatará de la tierra para llevarnos a casa. he will take us from the earth to take us home. Cuando Él venga When he y comes, los que durmieron o murieron en Él, and the ones that died or slept in him, los llamará del centro de la tierra. he will call them from the middle of the earth. Los que fueron sembrados en corrupción y debilidad The ones that had been planted in corruption or weakness saldrán de allí will come out from there en perfección y en poder. in perfection and in power. Y los que estamos vivos And the ones that are alive, seremos transformados. we will be transformed. Transformará este cuerpo débil y vulnerable, He will transform this weak body, este cuerpo limitado, this body that is en limited, el cuerpo de la gloria suya. in the body of his glory. ¿Alguien cree esta palabra? Does somebody believe Porque this? Él vive, Because he lives, nosotros también vivimos. we also live. Porque Él reina, Because he reigns, nosotros un día we reinaremos. will also reign one Vamos a day. cantar.